El capítulo 10, el último capítulo de este libro, y la realidad de la iglesia en este mundo caído. Ese es el nombre del capítulo de hoy. Em, bueno, a estas alturas, hermanos, y solamente lo que hemos visto en el libro, tenemos que entender que todos quienes nos identificamos como cristianos, debiésemos ser parte de una iglesia local, debiésemos ser miembros de una iglesia local cuyos miembros se conocen y cuyos líderes también se conocen, y por lo tanto eso hace del ser miembro algo no opcional, sino que más bien algo imperativo, ¿no? Y también entendemos a la luz de lo que hemos estudiado, y a esto podemos sumar lo que vemos en las predicaciones, que la iglesia ocupa un lugar central en el propósito de Dios. Esto tiene múltiples razones que creo que también se dijeron durante el desarrollo de este libro. En el contexto de la iglesia local es donde nosotros vamos a ser pastoreados, cuidados y nutridos. Es en este contexto también donde se van a desarrollar los dones espirituales. Y es el mejor contexto para que se desarrolle una especie de instrucción bíblica que dice unos a otros. Es decir, tenemos que amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, sobrellevarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta misma interacción es la que nos permite crecer en la gracia e ir pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Nadie podría desarrollar, dice el autor, y mantener una vida espiritual saludable y balanceada sin ser parte activa de una iglesia local. ¿Ok? Ahora bien, eso es un mini resumen de lo que hemos visto, pero tenemos que ser absolutamente honestos y entender de que la iglesia está muy lejos de ser una comunidad perfecta, ¿sí? Y bueno, esto tiene una serie de explicaciones. Estamos en un proceso de madurez, de crecimiento, que muchas veces es doloroso, y obviamente eso nos va afectando eh, a cada parte del cuerpo. Recuerden esa analogía que hace el apóstol eh, Pablo, ¿cierto?, respecto del cuerpo. Y nos encontramos además en este mundo caído, nuestro propio pecado, todo eso a pesar de que ya estamos en un estado de redención, ¿cierto? Seguimos luchando, y esa lucha se hace patente en la vida de la iglesia. Y esa iglesia utópica, ¿cierto? Yo creo que acá no hay nadie tan nuevo, pero definitivamente usted se va a decepcionar del pastor, se va a decepcionar de los hermanos eventualmente, y no debemos sentirnos del todo decepcionados cuando eso suceda, porque esa es la realidad que la misma Biblia expone, y es la realidad que muchas veces nosotros también nos empezamos a dar cuenta, que no hay iglesias perfectas, que todos en conjunto, al hacer iglesia, también estamos juntando nuestras propias debilidades, nuestros propios desafíos, muchas veces incluso mostrándolos en el contexto de la iglesia. Entonces, hay una realidad de iglesia, ¿sí? Y hay también una expectativa respecto de la iglesia. Generalmente la gente que llega recién convertida a la iglesia tiene una expectativa muy idealizada, ¿ya? Eso por un lado, lo que es la iglesia en sí, lo que es la iglesia local, y el pesimismo, ¿sí? Entonces, de esas tres cosas vamos a hablar en este capítulo. Lo primero, la realidad de la iglesia, ¿ok? La realidad de la iglesia. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Hay varios aspectos que tenemos que considerar, pero uno de ellos es que la realidad de la iglesia es mixta, ¿ok? Aquí se da un buen ejemplo respecto del Antiguo Testamento. Los israelitas eran todos circuncidados, ¿cierto? Y eran el pueblo del pacto, independiente de la condición de su corazón. No eran todos salvos, sin embargo, todos tenían los beneficios y las responsabilidades por el mero hecho de ser parte de esa nación. Ahora, en el nuevo pacto la realidad cambia, ¿no? Y esa realidad que va a cambiar
se anuncia previamente en un texto que vamos a leer ahora, Jeremías 31, 31 al 34. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ahí está, ¿cierto?, este anuncio del profeta Jeremías respecto de la regeneración, el nuevo nacimiento. Es decir, este pueblo, o la iglesia más bien, va a estar compuesto por hombres y mujeres nacidos de nuevo, regenerados. ¿Ok? Y lo mismo podemos percibir en los escritos del apóstol Pablo, sobre todo en cuanto a cómo él se dirige a las personas a las cuales le está escribiendo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 1 y 2. No te escuchamos, José Luis, si es que estás leyendo. Disculpe, estaba muriendo. Dice Ahora Pablo, sí. llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostener a nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Se da cuenta, sobre todo en el versículo 2, se hace evidente que a quien Pablo está escribiendo, él consideraba que eran personas regeneradas, por esas características que él mismo menciona de ser santificados, ¿cierto? Es obvio que Pablo al escribir estaba pensando en este tipo de personas. Am, y, y bueno, esto, ¿cierto? Obviamente requiere que las personas que participaban de esa realidad de iglesia hayan experimentado una verdadera conversión. Aquí hay algo interesante. eh, Esto no significa, cuando hablamos de verdadera conversión o cuando hablamos de ser miembro de la iglesia, no significa que un requisito para ser miembro sea ser un creyente maduro. Eh, Más bien, tiene que tener un entendimiento del Evangelio y tiene que manifestar frutos de arrepentimiento y fe en el Señor. Eso es bueno también destacarlo y tenerlo claro. Em, Ahora, dentro de la realidad de la iglesia, es evidente que hay falsos positivos. ¿Cómo explico esto, cierto? Es evidente que hay gente que es parte del cuerpo e incluso puede llegar a ser miembro de una congregación, pero no es un verdadero creyente. Porque en este proceso, ¿cierto? Que yo incluso cuando había hablado con un pastor conocido a principio de año, y más lo que veo acá en el libro, el proceso suele ser muy rápido en algún sentido. Que en general las personas que se bautizan son las personas que pasan a ser miembros, prácticamente de forma eh, continua o inmediata. O sea, aquel que se bautiza también se le ha enseñado la necesidad de ser miembro. Y es evidente que alguien que se bautiza no es un cristiano de 10, de 20 años, una persona recién convertida. Sin embargo, a pesar de ser recién convertida, como decíamos recién, es una persona que ha evidenciado fe genuina, que conoce lo esencial del Evangelio, y por lo tanto ya cumple este requisito bíblico para poder ser parte de la iglesia, no como un asistente, sino también como miembro.
Ahora en ese proceso suelen haber entrevistas, digamos, por parte de los líderes, del pastor, etcétera, para ir evaluando eso, para ir evaluando si esta persona de verdad eh, tiene esta conversión, si hay manifestaciones visibles, si hay fruto. Pero con todo, este proceso puede ser falible, porque obviamente los hombres no somos Dios y nuestra capacidad de discernir no es absoluta. Entonces eso también es interesante verlo, ¿ok? Vuelvo a repetir esto porque me parece muy interesante. Podemos y debemos evaluar eh, tanto que la persona haya entendido la esencia del Evangelio y sus frutos externos de profesión, ¿sí? Eso podríamos decir que es necesario a la hora de bautizarse y también a la hora de ser miembro. Pero definitivamente los seres humanos no podemos ver la condición del corazón. Y es por eso que es posible errar en este sentido. Y es por eso que también existe el proceso de disciplina, ¿sí? Recuerden esto también, el proceso de disciplina siempre, de forma fundamental y primaria, ¿qué es lo que busca? Que la persona sea restaurada. Sin embargo, también está la posibilidad de que esa persona termine dando muestras de que no era verdaderamente cristiana. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque nunca se arrepintió. Y recuerden que nosotros como creyentes no es que nunca vamos a pecar, eventualmente vamos a pecar. Lo que va a hacer la diferencia es que el verdadero creyente se va a arrepentir de su pecado. El que no es creyente, aunque haya estado mucho tiempo en la iglesia, aunque haya aplicado a la membresía y sea miembro, si esa persona persiste en su pecado, y una vez pasado por el proceso de disciplina persiste en su pecado, esa persona es sujeto de la exclusión como miembro de la iglesia, tal como lo vimos, ¿cierto?, en su momento. Entonces, primariamente, ¿cierto?, restauración, pero secundariamente también poder purificar a la iglesia sacando de en medio de ella a falsos profesantes. ¿Sí? Es algo tal vez algo duro de decir, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Y hay ejemplos, alguien puede decir, pero ¿dónde hay ejemplos de gente que haya sido profesante y que finalmente haya sido falso? Tenemos el caso de Simón el Mago. Recuerda en Hechos capítulo 8, verso 13, para los que están anotando. Simón el Mago se había bautizado. Sin embargo, si usted sigue el relato, después él quería comprar el don, ¿cierto? Que había visto que estaba ejecutando el apóstol Pedro. Y eso obviamente, si alguien quiere comprar un don, es obviamente una persona que no está conversa. Y luego, un caso aún más acentuado, más contrastante, el caso de Demas. Demas es citado en Colosenses 4:14 y en Filemón 24 como un siervo. Sin embargo, en segunda de Timoteo 4:10, Demas es nombrado por el apóstol Pablo en ese conocido texto donde él dice, Demas me ha abandonado, ¿cierto? Amando el mundo. Y da cuenta, ¿cierto? En esa expresión, yo no me acuerdo en qué contexto alguna aquí está. Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No recuerdo, pero puede ser en los estudios o en alguna predicación, pero ahí esa palabra mar es un afecto íntimo hacia algo. No es que simplemente Demas experimentó una caída, sino que ahí el texto nos está mostrando un afecto o un interés que va más allá, ¿cierto? El simplemente de deslizarse o caerse o tropezarse en pos del mundo. Ahí usted tiene dos ejemplos al menos de personas que incluso uno llegó hasta altas esferas de liderazgo, sin embargo finalmente eh, caen y caen sin posibilidad o más bien sin el ánimo de arrepentimiento. Y bueno, creo que ejemplos actuales, contemporáneos también lo hay por cientos, incluso en contextos bíblicos, porque alguien podría decir, no, pero eso es más propio
iglesias emocionales o iglesias tipo McDonald's, ¿cierto? Donde tienen todo armado para que llegue mucha gente, pero incluso en contextos de sana doctrina, hermano, se han dado estos casos. Hubo hace un par de años un caso muy, muy bullado, con mucho, pero de un hombre que había muerto y que después de su muerte salieron a luz testimonios y estoy hablando de un letrado, estoy hablando de una persona letrada, poderosamente citado. Yo incluso tenía citas de él en pensamiento bíblico y, hubieron testimonios póstumos de personas que habían vivido con este hombre cosas muy graves, muy graves. Entonces, también da cuenta, ¿cierto? Bueno, uno no sabe cuál fue la última situación de ese hombre previo a morir, ¿cierto? Eso lo desconocemos. Pero al menos el objetivo que uno conoce, porque él, mientras hacía ministerio, vivía esta doble vida. Entonces, y otros casos también. La otra vez nosotros en los estudios teníamos unos apuntes y después alguien me hizo ver que justamente un autor de esos apuntes había apostatado de la fe. Hoy incluso creo que ese mismo hombre está vendiendo cursos de, ¿cómo le llaman ellos? Tiene un nombre, pero es como desmantelar la fe cristiana, tiene otro nombre más técnico. Y personas que escribían sana doctrina. Entonces, cuidado ahí con ser demasiado inclinados para un lado de la balanza, porque esto de la apostasía, hermano, se da de un lado y de otro. Y eso debe prevenirnos a nosotros, ¿sí? Debe prevenirnos a nosotros. Debemos estar pidiéndole al Señor que en su gracia nos guarde, nos conserve, nos mantenga en humildad y nos mantenga siempre dependiendo de Él, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir esto porque es importante. El propósito primordial de la disciplina, esto tienen que saberlo, es restaurar al verdadero creyente. Y un propósito secundario, ¿cuál va a ser? Purificar a la iglesia de falsos profesantes, cuya conducta y pecado impenitente da cuenta, ¿cierto?, de que no estábamos frente a un verdadero cristiano. Am, Debemos tomar en cuenta, bueno, eso es un lado, ¿cierto? Eso es como la visión, digamos, de aquellos que se apartan, ¿sí? Y que nos hace ver la iglesia ya no con ese exitismo, optimismo extremo. Dentro de la iglesia van a haber algunos que se apartan, pero también hay que tomar en cuenta la realidad, ¿cierto?, que experimentan todos aquellos que perseveran en la verdad. También estamos en una lucha. Espero que todos los que estamos participando aquí de este Zoom esta noche seamos contados entre ellos, de personas que están perseverando en la verdad. Sin embargo, experimentamos resistencia que la Escritura nos describe muy bien, y para eso vamos a leer Efesios capítulo 6, perdón, sí, capítulo 6, versos 10 al 13. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hermanos, hasta ayer, ¿verdad? Hasta el 13, sí, hasta el 13. Bueno, hay una lucha, ¿no? Hay una batalla que se está librando, pero que no la enfrentamos solos, iglesia. Es una lucha que nuestra armadura proviene de Dios. Podemos concluir el texto. Y si hay algo que nunca debemos hacer es pretender enfrentar al enemigo en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios términos, ¿sí? Las armas, ¿cierto?, de esta milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, dice otro texto. Satanás odia a Dios con todo su ser, ¿sí? Y su principal blanco, ¿cuál piensan ustedes que es? El principal blanco de Satanás es precisamente la iglesia de Cristo. ¿Por qué en lugares, cierto, donde prolifera el pecado, la liviandad,
Acá el pastor Sugel habla de bares, ¿cierto? De prostíbulos y ese tipo de contextos. No son de mayor interés para Satanás. De hecho, las almas de esas personas están cautivas bajo el poder de las tinieblas. Tampoco lo son las iglesias apóstatas o las sectas, porque esa es una herramienta muy útil para Satanás, porque les provee a quienes son feligreses de esas sectas o iglesias apóstatas, les provee un sentimiento de religiosidad y de seguridad de que están en cierto camino que podría eventualmente llevarle a la salvación. Pero sabemos que solamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tenemos dicha salvación. Entonces, de hecho, esa es una herramienta muy de mucho daño que Satanás utiliza, la falsa enseñanza. Pero aquí podemos concluir en el texto de Efesios, ¿cierto? Que definitivamente esta advertencia, o más bien este llamado a usar ciertas armas espirituales que el apóstol está haciendo, la hace precisamente a miembros de la iglesia en Éfeso, quienes eran blanco del enemigo. Hermano, Satanás no puede robarnos la salvación, ¿sí? El ataque de Satanás no tiene como objetivo robarnos la salvación porque eso es imposible, ¿sí? Nada, recuerda usted Romanos 8, por ejemplo, no existe nada que pueda separarnos del amor del Señor, absolutamente nada, ni siquiera cualquier cosa creada, termina diciendo el apóstol, nada puede separarnos del amor del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás al tener como blanco a la iglesia? Bueno, entre otros, ¿cierto? Podemos mencionar dividirnos, ¿sí? Cuando una iglesia se divide, probablemente es que allí entró la obra de Satanás, eh, a dividir esa iglesia, frenar nuestro crecimiento espiritual, desviarnos de nuestra fidelidad y obediencia, ¿sí? Tentarnos, ofrecernos algo que no es, ¿cierto? Y minar nuestra utilidad en el reino de Dios. Y por último, a través de todas esas situaciones, ¿cierto? Ser motivo de escarnio para el nombre de Jesucristo. Es decir, que el nombre de Cristo sea vituperado a causa de nuestro mal testimonio, producto, ¿cierto?, de los dardos del enemigo cuando estos dan en su objetivo, cuando cumplen el propósito con el cual él los está lanzando. Estamos, iglesia, en un campo de batalla, estamos en una iglesia local y estamos en un campo de batalla en contra del diablo, el mundo y el pecado que mora en nosotros. Por lo tanto, debemos estar alertas, debemos estar haciendo uso de estas herramientas que, por ejemplo, nos proporciona Dios, vestido de toda armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y ahí ocupa esta metáfora, ¿no? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. No es el vecino, no es la persona que te está causando problemas, ¿cierto? Son huestes espirituales en regiones celestes. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la armadura, dice el texto. Y cuando tomemos esa armadura, que después está descrita, usted la debe saber bien, para que podamos resistir el día malo. Y habiendo acabado, podemos estar firmes. Pero obviamente no es a través de esfuerzos personales, sino es siempre en dependencia del Señor. Y, y bueno, debemos vestirnos de esta armadura, dice acá el autor. eh, De lo contrario, saldremos heridos y probablemente también vamos a herir a otras personas en el camino. Recuerden este pasaje en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? El otro día yo reflexionaba sobre ese texto en una predicación, ¿no? El texto tiene elementalmente dos áreas. Una en la que nosotros somos llamados a restaurar con espíritu de mansedumbre, y luego también considerándonos a nosotros mismos. Y eso es una parte fundamental, hermanos. No vamos a hacer restauración en base a nuestra perfección, sino en base a que nosotros también podríamos ser tentados y eventualmente caer. Entonces, debe existir ese amor a la hora de hacer disciplina, ¿cierto? Y también esa conciencia
de que nosotros también somos personas débiles y que el día de mañana podríamos estar nosotros en dicha situación. Ahora, bueno, eso respecto de los creyentes. Bueno, respecto de los creyentes en esta segunda parte, y primero respecto de los falsos positivos, como dije yo, personas que aparentemente eran, pero finalmente muestran que no eran. Y eso muchas veces merma, ¿cierto?, nuestra expectativa de la iglesia. Ahora, ¿cuál es? La iglesia tiene una realidad, y la realidad de su victoria, dice acá el autor. Am, Nosotros tenemos la tendencia a poner nuestra mirada en las cosas malas. ¿Se ha fijado? Aquí el pastor Sugel menciona un ejemplo que yo escuché hace mucho, que es el ejemplo, ¿cierto?, de el punto negro en una hoja blanca. Si usted le pregunta a las personas que ven un punto negro. Y nadie ve la hoja blanca que está, digamos, rodeando ese punto negro. Nosotros tenemos esa tendencia y tenemos que librarnos, o más bien estar pendientes y alertas de no hacer de esa tendencia un lente de óptica para mirar a la iglesia. Entonces, no, en la iglesia está todo mal. La iglesia está todo mal. El pastor está mal, los que cantan están mal, los que ayudan y empieza a enumerar todas las cosas que están mal. Acá hay un buen ejemplo. Dice, muchos se dan cuenta si un hermano llega tarde al culto, y entendemos la razón. Nadie debería llegar tarde a los servicios de la iglesia, a no ser por una causa de fuerza mayor. Pero seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias al Señor por la enorme cantidad de hermanos que son puntuales? ¿Sí? La verdad es que ni siquiera lo notamos porque están haciendo lo que deben hacer. Y eso puede aplicarse a otras áreas de la vida de la iglesia. No sé si usted entiende un poco el ejemplo. Está diciendo en el fondo que tenemos esta tendencia natural a mirar las cosas que no funcionan, las cosas que no andan. Pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente, comprometido, y dar gracias al Señor por las muestras de gracia que sí Él nos ofrece en medio de la iglesia, y no concentrarnos únicamente en lo malo, ¿sí? Obviamente esas cosas negativas tenemos que enfrentarlas, mejorarlas, superarlas, pero que no sean lo único que vemos, ¿sí? Lo único que vemos. Am, Debemos estar más conscientes de que nuestros hermanos, al igual que nosotros, están peleando diariamente una batalla, ¿sí? Cada uno de ustedes, hermanos, está peleando una batalla, una lucha personal. Y bueno, hay luchas personales que ganamos y que nadie más sabe, ¿cierto? Tentaciones las cuales vencimos, donde controlamos, ¿cierto? Alguna respuesta que aparentemente era meritoria de responder de mala forma y tú logras controlarte, bueno, estás venciendo. Y todo eso lo experimentamos muchas veces en lo privado, en lo secreto. Nadie se entera de eso, pero son victorias que cada uno de ustedes alcanza y las vamos a alcanzar, amados hermanos, con determinación y con dependencia de la gracia del Señor. Entonces, no es todo malo, hermano. No es todo negativo, no está todo mal. Tenemos que también mirar la obra de gracia que el Señor hace en nosotros. Y recuerdo usted a Elías, ¿cierto? Elías dice que se había quedado solo, que era el único profeta fiel a Jehová, pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le hizo saber? Que habían otros 7.000 que no habían doblado rodilla ante Baal, ¿sí? A veces nosotros, y esto tiene que ver también con el pecado que lo distorsiona a todos, hermanos. Nosotros pensamos que nosotros tenemos la razón, que tenemos muchas veces el mejor performance cristiano, y la verdad es que no es así. Hay más personas fieles. Y esto, bueno, digamos, en el contexto o hablando de la iglesia local, de esta iglesia local, y también a algo que quiero mencionar también, y respecto de las iglesias locales, ¿sí? Yo la otra vez lo decía, no somos la única iglesia que quiere apegarse a las escrituras en Santiago. Hay muchas otras y que lo están haciendo tan bien o mejor que nosotros. Probablemente aquellas que lo hacen mejor porque son iglesias más maduras, ¿sí?
o porque Dios en su gracia también quizás los ha orientado en una dirección un poco diferente, pero, pero no nos creamos, ¿cierto?, que somos como especiales, o no, hermano, la gracia del Señor, hay distintas iglesias locales, y también por gracia del Señor en estos últimos años hemos visto cómo Dios está levantando iglesias saludables, y nos ha querido considerar a nosotros para ello, pero no somos mejores, no somos mejores. Así que, y damos gracias al Señor. Eso aplicado a contextos de iglesias, pero también a nuestra propia realidad. ¿Sí? Si usted tiene la bendición de servir en algún área en la iglesia, dele gracias al Señor por ello, pero eso no le hace mejor, no le hace mejor que los demás. Muchos de ustedes enfrentan sus propias batallas personales, y muchos de ustedes también han ganado muchas batallas honrando al Señor ahí en lo privado, en su trabajo, en sus estudios. Tal vez hay alguno de ustedes que se levanta a orar temprano o por la tarde, y eso nadie lo ve, nadie lo sabe, pero está orando por la iglesia, está orando por los hermanos, está orando por esas peticiones que se nombran, que a lo mejor nadie anota, pero hay uno o dos de ustedes que lo están haciendo, y gloria al Señor por ello, gloria al Señor por ello. Y damos gracias al Señor aún por todas esas situaciones que yo desconozco y que la mayoría desconoce, porque no son ministerios públicos. Sin embargo, esos también sostienen a la iglesia. ¿Sí? La iglesia no solo se sostiene por el culto del domingo. De hecho, el culto del domingo es una manifestación final de algo que debiésemos estar viviendo prácticamente todos los días, como iglesia, ¿cierto? Y afianzándonos, hermanos, afianzándonos, estando más preocupados los unos por los otros, más ocupados los unos de los otros. Así que el Señor nos ayude. Amén. Eh, Esta es una realidad, ¿cierto? Es la realidad de la victoria, es la victoria que se da también en el contexto de la iglesia. Ahora hablamos de una expectativa realista de la iglesia, una expectativa realista. Em, Como decíamos antes, eh, algunos llegan a la iglesia pensando que es una comunidad perfecta. Me acordaba mientras leía de conversaciones con mi mamá, y ella me decía que cuando ella llegó a la iglesia le pasaba eso, a la iglesia pentecostal, que sintió que todas las personas que estaban ahí eran especiales, casi santas, se sintió muy bien acogida, ¿cierto?, por todos los hermanos, y tal vez con la idea interna de que en ese lugar todo andaba bien. Con el paso de los años, uno empieza a darse cuenta, o quizás ni siquiera los años, con el paso de los meses que permanece en una iglesia, se empieza a dar cuenta que eso no es así, ¿sí? Que hay una realidad. Y, hermanos, tal vez debiésemos animarnos en este sentido, eh, porque de hecho las cartas apostólicas, muchas de ellas, dan cuenta de solución a conflictos que las iglesias estaban viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo nosotros como iglesia local tenemos problemas, y a veces tenemos malas reacciones, a veces eh, tenemos tal vez mal funcionamiento, cosas que no están andando como nosotros quisiéramos. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia apostólica, también los tenía. Y es por eso que Pablo, por ejemplo, le escribe a los Corintios, le escribe a los Gálatas, una carta muy seria, muy dura en algunos puntos. Y nosotros no somos la diferencia. Aún hoy enfrentamos esta realidad de una iglesia con problemas. ¿Y por qué? Si hiciéramos un diagnóstico, aquí me parece muy correcto lo que el pastor dice. Dice, los creyentes nos vemos sometidos a una amplia gama de tentaciones y estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual. Eso también es muy importante entenderlo, ¿no? A veces quienes llevan cierta ventaja de crecimiento espiritual quieren que todos seamos homologados, que todos tengan el mismo crecimiento. Y eso no es así. Eso no es así. Algunos de ustedes tendrán una velocidad de crecimiento, otros otra, y la idea de la iglesia local es que nos complementemos, ¿ok? Que los miembros más dotados, ¿cierto?, puedan servir a los que tal vez solo lo son menos, y podamos fortalecernos mutuamente. Esto del crecimiento espiritual es muy importante, aparte de los diversos trasfondos culturales, sociales
y educacionales. Entonces aquí se junta la iglesia, como decíamos hace alguna semana o la semana anterior, en una comunidad exclusiva en algún sentido, en una realidad de comunión que no se da en otros lugares, y eso también genera ciertas tensiones, ¿ok? Ciertas tensiones en la parte humana y también en la parte, ¿cierto?, donde se empiezan a expresar pecados. Y eso va un poco ya sacando de nuestra cabeza la idea de que la iglesia es un lugar perfecto. La iglesia no es un lugar perfecto. Y eso tenemos que saberlo. La Escritura lo dice así, el Señor nos lo ha revelado de esa forma. Eh, pero, con todo, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí? Y hay que considerar que con muchos de los hermanos que componen esta iglesia vamos a tener comunión eternamente, ¿sí? Em, Hay personas que suelen hablar quienes se alejan, quienes terminan con un diagnóstico negativo de la iglesia, pesimista, terminan alejándose de la iglesia y dicen cosas como esta: la iglesia está llena de hipócritas, he decidido no pertenecer a ninguna iglesia, y esta insigne frase, ¿no? No sigo a hombres, sino a Cristo. Entonces, bueno, ahí hay un alto grado de justificación también en estas palabras. Eh, pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que librarnos de la expectativa idealista de la iglesia. Tenemos que venir sobre la expectativa bíblica y de la pesimista también. La expectativa correcta, realista. Y es que la iglesia, ¿cierto? Estamos en este mundo caído, donde tenemos esta membresía mixta, con distintas culturas, distinto nivel de madurez espiritual, etcétera, y la realidad de la lucha y la realidad de la victoria que veíamos recién. Por lo tanto, problemas vendrán, y frente a esos problemas nosotros debemos determinarnos, hermanos, seguir predicando fielmente la palabra, amparados en la gracia del Señor. Dios seguirá usando hombres y mujeres débiles como tú y como yo para hacer su obra. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esta empresa divina, ¿sí? Y finalmente, un texto que debe alentarnos, ¿cierto? Ya en un escenario final, mira lo que dice, no sé si tienes este, José Lico, son varios textos, Apocalipsis 19, de las últimas páginas. Sí, los textos de Apocalipsis. Dice, oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos. ¿Qué decía? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. De 1 Apocalipsis 21, 1, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada para una novia ataviada para su esposo, como una novia ataviada para su esposo. Viene el 21:9, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Como se dio cuenta, y bueno, se ocupa mucho el término la esposa, ¿cierto? Bueno, ahí se está haciendo referencia a la iglesia.
Amén. En esa escena final, ¿cierto? Pudiéramos nosotros comenzar a contemplar ese final glorioso con los ojos de la fe, de tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración adelantada por esa iglesia que compartirá de ese modo la gloria de Dios, mientras nos gozamos con un gozo inefable y glorioso por tener el enorme privilegio de ser parte de todo esto. Bueno, ya hemos llegado al final, hermanos, de los 10 capítulos. Hemos analizado, comentado, no sé cómo llamar, 8, y espero al menos haya logrado proporcionarles una visión un poquito más clara de lo que es la membresía